puntuales, concisos y claros respecto a estos cambios que se han dado en el currículo nacional para saber cómo programar. Y bajo esa misma mirada, en ese paradigma anterior, la enseñanza, que tiene que ver con el enseñante. ¿Quién era? Sí, ya sé que era el docente, pero ¿cuál era su rol? ¿Cuál era su papel? Transmitir, ¿verdad? Transmitir el conocimiento. Ese era su rol, transmitir. Por eso que al estudiante no se le llamaba estudiante. ¿Cómo se le llamaba? Alumno. ¿Qué cosa es alumno? Sin luz. ¿Quién le daba la luz? El docente. Yo te doy la luz. Por eso si alguien osaba cuestionar al docente, ese atrevimiento era penalizado o no. Era penalizado, pues. Se castigaba. Ahora vas a ver, tú has osado a mí contradecirme, entonces vamos a ver, la consecuencia la vas a pagar al fin de año. Así era. ¿Y el aprendiz? ¿Quién era el aprendiz? El estudiante receptivo. Tenía que recepcionar, tenía que repetir lo que decía el docente. Esa era la característica en este paradigma. Hoy todo esto cambia. Y por ejemplo hablamos del aprendizaje como ¿qué? Como una construcción que surge de la interrelación de lo que conocen nuestros estudiantes con el nuevo conocimiento. Por eso la exigencia de recoger los saberes previos. Los saberes previos, pues. Es un nuevo conocimiento y no significa que va a borrar los saberes previos, sino que se va, ¿qué cosa? A interrelacionar con lo que ya se posee, con lo que ya se tiene. A eso nosotros le llamamos ahora y entendemos como aprendizaje. Gracias, mi hermano. Entonces, el aprendizaje es eso, una construcción permanente en esa interrelación de los saberes previos con el nuevo conocimiento. Y en el caso de la enseñanza, proceso a través del cual se apoya, se orienta ¿a quién? Al estudiante. ¿Quién da ese apoyo? Maestros, ¿quién da el apoyo? El docente. ¿Quién orienta? Entonces, si el docente orienta, si el docente apoya, ¿seguirá siendo transmisor de información o cuál es el rol que ahora debe asumir? Mediador, muy bien. Yo les pregunto, ¿todos los docentes son mediadores? ¿Cuánto me gustaría decir que sí? Todos deben ser mediadores, pero con excepción de los docentes de la región Puno, hay muchos que no lo son. ¿Por qué? Vamos a entender cuando nosotros hablamos del mediador. ¿Qué nos plantea Vygotsky? Nos habla de la zona de desarrollo. Ya, el primer punto acá. ¿Zona de desarrollo qué? Zona de desarrollo real. ¿Qué es con lo que viene quién? ¿O quiénes? El estudiante. Lo que sabe el estudiante, lo que conoce el estudiante. Zona de desarrollo real. Muy bien, y tenemos la otra zona. ¿Cómo se llama? Zona de desarrollo ¿Próximo o potencial? próximo. Los estoy viendo muy tímidos, ¿ah? La tímida soy yo, pues vengo recién. Miren ustedes, pero ya, vamos a participar, ¿sí, chicos? ¿Para qué? Para poder hacer esa construcción de la que hablamos. Miren, tenemos la zona de desarrollo real, que viene a ser, con lo que viene el estudiante, lo que sabe el estudiante. La otra zona de desarrollo potencial. Cuando nosotros hablamos de zona de desarrollo potencial es lo que ya se posee o lo que puede llegar el estudiante. Potencial, si yo digo, por ejemplo, a ver, esta señorita es una potencial atleta, le he visto condiciones. ¿Qué significa? ¿Que ya es un atleta o que puede serlo? Entonces, cuando decimos zona de desarrollo potencial, ¿a qué nos referimos? ¿A lo que ya posee el estudiante o a donde puede llegar el estudiante? A donde puede llegar el estudiante, ¿verdad? Entonces tenemos dos zonas. Zona de desarrollo real, lo que sabe el estudiante, y zona de desarrollo potencial, a donde puede llegar el estudiante. Si el docente asume el rol de mediador, el término mediador, ¿a qué le suena? Ya, olvídense del docente, olvídense de Vygotsky, simplemente el término, ¿a qué le suena? Mediador, ¿de qué viene? De medio, ¿no es cierto? De medio.
Ya, ¿por qué? Miren, ¿por qué? Por lo siguiente, pues, zona de desarrollo real, zona de desarrollo potencial, a donde puede llegar el estudiante, y el docente tiene que ubicarse efectivamente en el medio. ¿En el medio de qué? De lo que sabe el estudiante para poderlo llevar de forma consciente a donde potencialmente puede llegar. Pero ¿qué documentos me ayudan para saber a dónde potencialmente puede llegar el estudiante? O sea, hablamos de metas, ¿no? ¿Cómo se llaman ese documento? ¿Dónde están descritas las metas a donde pueden llegar nuestros estudiantes? ¿Dónde? En los estándares de aprendizaje que miran el ciclo o en los desempeños del grado. Entonces, maestra, quiere decir que para que un docente se diga soy mediador, no solo le basta saber lo que conoce su estudiante, sino fundamentalmente a dónde puede llegar. Debe conocer los estándares del ciclo, del grado, donde está trabajando o donde va a trabajar. Solamente así, de forma consciente, podemos decir que estamos frente a un docente mediador. Ustedes son mediadores, ¿verdad? Muy bien. Para programar, entonces, ¿qué necesitamos? Hacer un diagnóstico. Zona de desarrollo real. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos nosotros para programar? Ya sabemos esto. ¿Qué me falta? ¿Saber a dónde pueden llegar o no? Entonces, ¿qué necesito? ¿Conocer los estándares o no? Pero también necesito conocer los desempeños de grado. Eso es importante para poder programar. No voy a poder hacer programación curricular si no entiendo mi rol verdadero como docente mediador. Y el aprendiz deja de ser definitivamente, deja de ser pasivo, deja de ser meramente receptivo, se convierte en un ente, en un elemento activo, porque es el constructor de su aprendizaje. Imaginemos a ver que todos nosotros somos maestros constructores. Ya nos han encargado, el ingeniero nos ha contratado para poder hacer una edificación. Ya, el maestro constructor a su vez aquí le contrata. Chicos, miren, el ingeniero contrató al maestro constructor. El maestro constructor a su vez aquí le contrata para poder hacer una edificación. ¿A quiénes? A los obreros, a los albañiles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así o no? Bien. Pregunto. ¿El ingeniero es el que pone el ladrillo? No. ¿El maestro de obras es el que está ahí agarrando con la lámpara, con la carretilla, haciendo eso? ¿O está dirigiendo? Está dirigiendo. Ah, pero para dirigir, ¿a quiénes tiene que comunicar lo que van a hacer? A las obreras. ¿Quiénes son los que tienen que estar informados de lo que tienen que hacer? ¿Quiénes? Los albañiles. Así mismo es en el campo educativo. Por eso que hoy se exige que al estudiante hay que informarle qué, con qué y para qué va a trabajar. Porque él es el que va a construir su aprendizaje. Porque si nosotros nada más, nosotros fuéramos los que nos quedásemos con esto, es decir, yo sé lo que voy a hacer, sé con qué voy a trabajar, sé para qué va a trabajar, pero como él es el estudiante y bueno, es pasivo, ya no le digo nada. No, ahora se convierte en un elemento activo. Y como elemento activo y como constructor de su aprendizaje, necesita ¿qué? Él es el constructor necesita tener información de lo que va a hacer o no. Claro, pues. ¿Cómo no va a saber? Tiene que saber. Por eso vamos a ir ahora conectando con los procesos pedagógicos para poder entender estos cambios que se han venido dando a nivel nacional. Pero miremos ahora el enfoque en el que nos encontramos, en el que el currículo justamente describe un enfoque. ¿Qué es un enfoque? Muchos me dicen, profesor, es un modelo. Sí, pero hagamos un poquito más, las cosas más didácticas como para podernos entender. Un enfoque es un camino. Un enfoque es una ruta. Es decir, por este camino tú vas a llegar de Juliaca, por ejemplo, a la ciudad de Puno. Ah, entonces como no conozco, tengo que ir por ese camino. ¿Es así o no? Ya. Entonces, un enfoque es una ruta, un enfoque es un camino, y en ese camino, en esa ruta, hablamos de diferentes tipos de procedimientos, como estrategias, técnicas, métodos, etc. ¿Ya?
nos permite transitar, saber a dónde miramos y a dónde vamos a caminar. Pero hablamos nosotros del enfoque por competencias. ¿Y qué cosa es una competencia? Maestra, ya lo sabemos. La competencia viene a ser un conjunto de capacidades que movilizadas y combinadas nos permiten lograr un propósito o resolver un problema. No basta con repetirlo, maestros. Nosotros tenemos que comprender qué es una competencia. Porque mientras no comprendamos la competencia, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a detener. En este caso, cuando hablamos de competencia, uno dice, pues ahora con esto de la competencia, ¿y dónde quedan los contenidos? ¿Se han preguntado eso o no? Inclusive en Lima, cuando di una charla, yo recuerdo hace varios años cuando comenzó todos esos cambios, en el Callao recuerdo que comencé a hablar de la competencia y me decían, profesora, pero nos han dicho que ya no tenemos que pensar en el contenido. Pero yo agarré y dije, discúlpenme, la competencia integra el contenido. La competencia es más compleja. ¿Por qué? Porque una competencia es conocer, el conocimiento, pero no me basta el conocimiento. Conocer, demuéstralo. Hacer, pero con sentido ético, ser. Integra 3 elementos. Conocer, hacer y ser. Por eso que hoy ya no hablamos de indicadores de desempeño, sino hablamos de desempeño. Demuéstrame lo que sabes. ¿Me dejo entender, maestro? Esa es la competencia. Demuéstrame lo que sabes. Y para que tú me demuestres lo que sabes, tienes que plantear una situación significativa. Pues, esa situación significativa, que tiene que ver con una situación problemática, una situación desafiante, una situación retadora, es ahí donde el estudiante demostrará realmente si está desarrollando sus competencias o no. Lo mismo que ustedes, van a ser evaluados ¿en qué? En su desempeño profesional. ¿Pero cómo lo van a evaluar? ¿A través de una hoja o observando lo que hacen en el aula? Por eso, pues, maestro, porque van a tener van a recoger información a partir del desempeño real que ustedes observen en el aula. Entonces, la competencia, ojo, no excluye para nada al contenido. Los contenidos, estos conocimientos, ¿forman parte de la competencia o no? Pero es un pedacito de la competencia, no lo es todo. ¿Necesito tener conocimiento? Sí. ¿Pero tengo que demostrarlo o no? ¿Me exigen demostrarlo, pues? ¿Para qué? ¿Con sentido ético o no? A ver, si ustedes han estudiado electricidad, imaginemos, a ver, ustedes son mis hijos, han estudiado electricidad, se me malogró el foco, le digo, a ver, hijito, cámbiame por favor ese foco. No sé, yo sí te puedo decir que tiene tantos voltios, que tiene esto, que es mal conductor esto, que es buen conductor esto, pero no puedo cambiar. ¿Qué dirás tú? Más teórica. Teoría nada más. O sea, ¿aprendió? No, pues. La competencia es más amplia, maestros. Tienes el conocimiento, demuéstralo en el campo. Y entonces podemos decir que esa competencia que integra a estas 3 dimensiones, conocer, hacer y ser, tiene como propósito lo siguiente. 1, miren, quiero que escuchen bien esta parte. 1, la intención es que al movilizar un conjunto de capacidades y de combinarlas, puede resolver problemas. Ojo, la competencia tiene esa mirada, resolver problemas o lograr propósitos. Esa mirada tiene la competencia. Entonces, si la competencia tiene como mirada resolver problemas o lograr propósito, ¿yo qué tengo que hacer como docente en el aula? A ver, muchachos, los agarré frío, ¿no? Muy bien. Vamos a pensar con tranquilidad. Yo voy a dejar el material, pierdan cuidado, ¿ya? Yo, como siempre les digo, siempre voy a dejar todo lo que pueda acá, ¿ya? Miren, muchachos, a ver, voy a volver a comentarles esto para que ustedes por inferencia me digan lo que tienen que hacer. La competencia integra 3 saberes. ¿Cuáles son? Conocer, hacer y ser. Esas 3 cosas combinadas e integradas me dan la idea de competencia.
entender lo siguiente. Plantea que, dice, a través de este enfoque se puede permitir resolver problemas o lograr propósitos. Si este enfoque me permite ello, yo como docente, ¿qué debo hacer para que mis estudiantes desarrollen competencias? ¿Cómo? Ya, pero yo qué debo ser, no, sino qué debo hacer para que mis estudiantes desarrollen competencias. Plantear situaciones. ¿Plantear qué? Situaciones. Plantear problemas, pues. ¿Por qué? Porque el enfoque lo exige así. Por eso es que los procesos pedagógicos se han ingresado un nuevo, ¿verdad? Por eso, pues, maestro. Todo tiene sentido y a eso le llamamos alineación teórica. Una cosa responde a la otra. No puede darse en el aire. Estos 4 procesos pedagógicos que se ubican en el inicio, ¿para qué lo ubicamos aquí? ¿Para qué lo ubicamos en el inicio? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Porque si no es trabajar mecánicamente, ¿eh? Pongan estos procesos pedagógicos en el inicio. ¿Lo sabemos de paporreta o no? A ver, mencionen los procesos pedagógicos del inicio, lo saben, esto. ¿Y por qué los han puesto en el inicio? Eso hay que siempre preguntarnos, ¿por qué lo han puesto ahí? Porque somos profesionales de la educación y todo amerita una respuesta. ¿Por qué lo han puesto ahí? ¿Cuál es la intención de que estos 4 vayan en el inicio? ¿Cuál es la intención? Su propósito es preparar al estudiante en relación a qué y cómo van a aprender. Esa es la intención del inicio. Preparar a nuestros estudiantes para que sepan qué y cómo van a aprender. Esa es la parte de lo que corresponde al momento llamado inicio. Esa es la intención, maestros. Entonces, quiere decir que estos 4 procesos pedagógicos me van a permitir, ¿qué cosa? Comunicar al estudiante ¿qué? ¿En qué? ¿En qué va a ser y cómo lo va a hacer? Por eso, pues, maestro, por eso se llama inicio. Ustedes sí lo sabían, ¿verdad? Los felicito. Y luego tenemos aquí la parte del desarrollo, una parte importantísima en el desarrollo. Aquí tenemos un solo proceso pedagógico que viene a ser gestión y acompañamiento de las competencias. Dice gestión y acompañamiento, docente acompañante, docente mediador. Es aquí donde se va efectivamente a ver de forma intencionada el verdadero rol del docente mediador. ¿Ven? Docente mediador. Se involucra en el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero el docente, ojo acá, cuando hablamos de mediador, ¿quién es el docente mediador? ¿Se recuerdan? Todos son mediadores, acá sí todos son, en el auditorio todos son mediadores, pero en otros lugares, ¿todos son mediadores? Ya. Para ser mediadores, ¿qué necesitaban? Vamos a aplicar la teoría, pues, de Vygotsky. A ver, ¿qué no se necesitaba? Conocer lo que sabe su estudiante, para llevarlo de forma inconsciente o consciente. ¿Consciente a dónde? A la zona de desarrollo potencial, es decir, a un aprendizaje más completo, ¿verdad? Para eso necesitamos conocer nuestros estándares y nuestros desempeños de grado. Muy bien, entonces es aquí donde el docente realmente cumple ese rol de mediador. El docente no da respuestas. Si un estudiante es una profesora, ¿y esto cómo lo hago? Tienes que hacerlo así, así y así. Ese ya es el docente mediador. Ustedes ya no hacen eso, ¿verdad? Los felicito. ¿Por qué, estimado maestro? Porque el docente, profesora, ¿cómo hago esto? Esto es así, primero haces lo otro. Ya, pregunto. ¿Quién está construyendo el aprendizaje? El maestro. El docente lo que tiene que hacer es orientar la construcción de ese aprendizaje. ¿Quién es el constructor? El estudiante. Y él es el que tiene que saber cómo hacerlo. Entonces, maestra, ¿qué debe hacer el docente? Generarle reflexión. Y a partir de la reflexión, ¿el estudiante se da cuenta o no? Uno le puede plantear un caso.
mayor, porque ahí está entendiendo. Y eso tiene que ver con una de las rúbricas en las que van a ser evaluados. ¿Han leído la rúbrica de evaluación? ¿Qué dice? ¿Cuál es el cuarto nivel? Cuando el docente hace retroalimentación por descripción o por descubrimiento. Cuando lo hace por reflexión o por descubrimiento, llegará al cuarto nivel. ¿Qué significa? Docente no da la respuesta. El docente genera el espacio de reflexión para que el estudiante llegue a la respuesta. Ese es el cuarto nivel. Todo está conectado, maestros. Conocer esto, como me decía, hay una profesora que me escribió muy amablemente, me dice: profesora, necesitamos trabajar para el contrato, para el nombramiento, por favor. Entonces yo le digo: si ustedes conocen todo esto, maestros, a partir de todo esto se genera la casuística. Todo esto, uno hace un caso. O sea, no son dos cosas diferentes, es lo mismo. Y veamos la parte del cierre, ¿no? Acá tenemos este proceso pedagógico llamado la evaluación. Pero ¿cómo entendemos a la evaluación? Desde el currículo nacional. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es evaluar? ¿Para qué evalúo? ¿Para qué evaluamos? A ver. Hablen, chicos. Por favor, no sean tímidos, hablen sin vergüenza. Ya. No he dicho sin vergüenza, o sea, he dicho hablen sin vergüenza, no tengan vergüenza. ¿Para qué evaluamos? A ver, si yo digo, a ver, miren, vamos a hacer eso, lo que decimos retroalimentación por descubrimiento. Si yo digo, bueno, a ver, este saquito ya me está quedando un poquito apretado, creo que ya tengo que soltarlo porque los años no pasan en vano. Por más delgada que sea un poquito, algo ya uno se va ensanchando, ¿no? Entonces, sí, pues estoy un poquito sin poder respirar, que no es verdad, pero vamos a imaginar, un poquito sin poder respirar. Entonces, ¿sabes qué? Luego quisiera la costurera que lo suelte para sentirme ¿qué? Más cómoda, ¿verdad? Ya. Cuando yo he dicho, a ver cómo me queda esto, me está gustando por acá, ¿estoy evaluando o no? Sí. Ya. ¿Para qué evalúo? Pues, ay, me está gustando, hágalo un poco más apretado para que me ajuste más. No importa que me deje de respirar. Así pienso, digo, lo soltaré para que me deje respirar un poco más. ¿Qué es lo natural que hago? Ya, cuando voy a soltar, ¿voy a mejorar o no? Sí. Entonces, ¿para qué evaluar? ¿Para empeorar o para mejorar? Para mejorar. Entonces, ese es el sentido de la evaluación formativa. Evaluamos para mejorar. Evaluamos para aprender. Ese es el sentido de la evaluación formativa. Acuérdense de ello. No evaluamos solamente para poder transcribir una valoración numérica o literal. Evaluamos para mejorar. ¿Eso es lo normal o no? Cuando estamos en la casa, oye, ¿sabes qué? He gritado mucho. Y creo que mis hijos se han asustado. Cuando hablo, cuando reflexiono eso, ¿estoy evaluando o no? Sí. Ya. ¿Y qué digo? Ah, ya, se han asustado. Ya, la próxima grito el doble para que sigan asustando más. O sea, ¿eso hago? No. ¿Qué digo? Tendré que bajar mi tono de voz porque creo que se han asustado y eso no ayuda en la formación de mis hijos. Entonces, ¿para qué me evalúan? ¿Para empeorar o para mejorar? Para mejorar. Eso es lo mismo que tienen ustedes que hacer en el aula. Se evalúa para mejorar, se evalúa para que se aprenda. Para eso es la evaluación. Entonces, esta evaluación tiene como, digamos, como columna vertebral a esta palabra retroalimentación. Pero desde este paradigma socioconstructivista, desde este enfoque por competencia, no se entiende a la retroalimentación, ojo, no se le entiende como reforzamiento de un contenido, no va más eso. Porque antes era así, ¿verdad? ¿Retroalimento qué significaba? ¿Qué significaba retroalimentar? Este contenido no fue adquirido en el estudiante, yo insisto con el contenido hasta que lo aprenda, entre comillas. ¿Se recuerdan o no? Sin embargo, ahora no. Sin embargo, ahora no. La retroalimentación exige devolución. ¿Y qué cosa es devolución? Si yo docente he observado dificultades o he observado progresos en tu aprendizaje, yo tengo que decirte. ¿Para qué te lo digo? ¿Para que empeores o para que mejores? A ver, imaginemos que en
el ejemplo que les di del maestro con la cadena, ingeniero civil, maestro de obras y los albañiles. Los albañiles son los que construyen, ¿verdad? Ponen ladrillo tras ladrillo. Imagínense ustedes que el maestro constructor le dice, oye, mira, esta pared está desalineada, saca el nivel para poder mejorar. ¿Qué hace el estudiante? Perdón, ¿qué hace el albañil? Dice, no, pero no importa, maestro, que se construya chueco, si se cae, ¿qué le vamos a hacer? ¿Enmendará ciertas cosas o no? Sí. ¿Por qué va a enmendar? Porque ¿quién le hizo saber eso? ¿Quién le hizo saber? ¿El mando inmediato quién es? ¿El maestro? El maestro de obras. Si el docente hace ese tipo de observación, le dice, mira, estas son tus dificultades, de forma asertiva, ¿el estudiante mejorará o no? Entonces, ahora, cuando hablamos nosotros de retroalimentación, desde la perspectiva del enfoque formativo, de la evaluación, el docente, estimados maestros de la región Puno, y entiendo que también hay creo de Cusco, me dijeron, agradezco muchísimo a los docentes, lo agradezco de verdad, de corazón. Entonces el docente ahora lo que tiene que hacer está obligado, ¿a qué? A decir, a ver, he observado estas dificultades en mi estudiante, he observado estos logros de mi estudiante, me los quedo yo, los registro, los guardo y luego lo comunico o se los tengo que comunicar inmediatamente. Comunicar inmediatamente. No solo es suficiente con que el docente observe dificultades y progresos de sus estudiantes. Lo más importante es que haga la devolución, se lo diga a quiénes. ¿A quiénes le tengo que decir sus dificultades? A los estudiantes. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para decir, o me trae recontra mala, por si acaso ya tienes 0,5, ya, y eso porque soy buena gente. Porque si no, te pide 0. No me refiero a esto. Me refiero a hacer una devolución con comunicación asertiva. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de sus dificultades y para que pueda mejorar. Entonces, desde la perspectiva de la evaluación formativa, estudiante y docente comparten la misma meta. Lo mismo que va a pasar con ustedes. Cuando ustedes los evalúen en su desempeño en el aula, el acompañante, la persona que los va a venir a observar, tiene la obligación de decirles qué cosa. ¿De qué? Él va a decir qué dificultades tuvieron, cuáles son las cosas destacadas que tienen, ¿para qué? ¿Para que sigan mejorando o no? Esa es la intención, maestros. La evaluación formativa no tiene la intención de cortar cabezas o de simplemente colocar una nota. No, tiene la intención de formarlos, de aprender. Entonces ya saben, estudiante y docente tienen que hacer evidentes las dificultades y los progresos para que compartan una misma meta. Y entonces acá miramos esta alineación, sigue siendo una conclusión respecto a paradigma, respecto al enfoque y respecto a los procesos. Entonces podemos decir, bien, los procesos pedagógicos, ¿a dónde responden? Al enfoque por competencia, ¿no es cierto? Porque son actividades planteadas de manera intencionada para poder responder al enfoque. Y a su vez este responde al paradigma, que es el corpus teórico, que obedece a un conjunto de teorías para poder entender esto que estamos hablando desde la perspectiva del currículo nacional. Lo que yo quiero que quede clarísimo, maestros, espero poder contribuir en ello, de que los procesos pedagógicos siempre están mirando a cualquier enfoque, es el enfoque que fuera, y van cambiando en función a eso, al enfoque que miren. Muy bien, ahora veamos con algunas definiciones claves. Definiciones claves que son importantes comprenderlas para saber qué cosa es lo que tenemos que cambiar. La competencia es entendida como ¿qué? Como la facultad que tiene una persona, ojo, no solo de movilizar, sino fundamentalmente de combinar. ¿Qué cosa va a combinar? Las capacidades. Me han preguntado muchísimo, maestra, pero vamos a seleccionar las capacidades como antes, ya no se van a seleccionar, se tienen que poner todas las capacidades.
¿Por qué? Porque a partir de esto que plantea el currículo nacional, nos habla de la facultad que tiene la persona de poder combinar un conjunto de capacidades. Profesora, pero si no todas las trabajo, no importa, colócalas. Frente a un problema, la persona decide cuál coger para poder responder frente a ese problema. Porque si no, va a ser como lo que ha pasado hasta hace poco. Se seleccionaban las competencias, se seleccionaban las capacidades, se seleccionaban los indicadores respecto a estas capacidades, y si ustedes se recuerdan, finalmente nunca se combinaban. Y si no se combinaban, ¿podríamos lograr la competencia de maestros o no? Pregunto, si no se combinaban las capacidades, ¿podríamos lograr la competencia si la competencia por definición es producto de la combinación de capacidades? Es como cuando hacen el ejemplo, como yo pongo este ejemplo. Imaginemos que vamos a preparar un cevichito. ¿Ya? Un cevichito. Hoy día compro todos mis ingredientes. Ya, hoy día compro todos mis ingredientes. Mañana los lavo. Miren, mañana ya me toca hacer la limpieza de estos ingredientes. Al día siguiente voy a picar el pescado. Al día siguiente exprimo el limón. Al día siguiente pico, de repente, no sé, pues el culantro. Al día siguiente la cebolla. Y bueno, sirvo en la mesa. Ahí está, preparen su ceviche, cada uno coge un poquito. ¿Podremos hablar del ceviche? No. ¿Qué faltó? Faltó combinar, ¿no? Así se estaba trabajando hasta hace poco, sin combinar. Por eso es que las competencias no se desarrollaban, maestros. Hoy se exige combinar las capacidades para poder desarrollar las competencias. ¿Vamos entendiendo, maestros? Necesitamos combinar las capacidades para poder desarrollar competencias, porque si no va a ser como el ceviche, después de una semana termina malogrado. Ya nadie se lo quiere comer. Ni siquiera es el ceviche, sino agarren un poquito de cada cosa. ¿Ya? Y miremos desde la perspectiva del currículo nacional cómo define a las capacidades. Las define como recursos. Antes eran potencialidades inherentes a todos los seres humanos. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese concepto? Ya. Ahora se define como recursos, ¿no?, para que nos permiten actuar de manera competente. ¿Qué tenemos entre estos? A los conocimientos, a las habilidades, pero también a las actitudes. Ojo, miren, conocimientos, habilidades y actitudes están considerados como ¿qué? ¿Como qué, maestros? Como capacidades. Eso también tenemos que entenderlo. Las actitudes no se pueden dejar de lado. Son parte importante, por eso que la competencia, ¿cómo era? Conocer, hacer y ¿qué más? Y ser. No se puede dejar de lado. Muy bien. ¿Currículo de qué? Educación básica regular. ¿Se recuerdan o no? Ahora el currículo de educación básica. Entonces, los enfoques transversales nos van a aportar, ¿qué cosa? Concepciones importantes sobre las personas. Quiero que comprendan esta parte. Su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común. Si lo queremos hacer sencillo, los enfoques transversales se van a traducir en formas de actuar. ¿Qué significa esto? Que yo lo voy a tomar en cuenta para programar, pero no los voy a considerar como temas. Los voy a trabajar a partir de cómo me vinculo con mis pares, de cómo me vinculo con los estudiantes, de cómo me vinculo con los padres de familia. Es decir, en otras palabras, vamos a ser modelos de nuestros estudiantes. No me refiero a ser modelo de pasarela, oye, ¿qué me voy a poner? ¿Qué color para ser modelo? No me refiero a eso, maestros. Me refiero a que nuestras actitudes van a generar, ¿qué cosa? Aprendizajes en nuestros estudiantes. Maestra, pero los papás le corresponden. No, pues, yo que he sido maestra durante muchísimos años en aulas universitarias y en el aula también de la educación básica regular, les puedo decir con total seguridad que es el docente quien tiene mayor poder que los padres de familia en el desarrollo de sus estudiantes. ¿No les ha pasado que cuando un niño pequeño va a su casa, de repente la mamá, el docente también revisa y dice, uy, hijita, creo que acá
acá hay un pequeñísimo error, lo vamos a hacer así. No, la profesora me dijo así, sí, pero creo que de repente se confundió. No, tú no sabes. Ella sabe. ¿Dicen eso o no? Sí. Entonces tiene poder el docente, maestros. El docente te cree más a ti que el mismo papá. El estudiante le cuenta más las cosas al docente que al mismo padre de familia. De repente uno ni sabe si el docente está enteradísimo de todo. ¿Esa es la realidad o no, maestros? Formamos o deformamos, así de sencillo. Y esos enfoques transversales lo que busca, ¿qué cosa es? Contribuir a la formación de nuestros estudiantes. Entonces, para nosotros poder trabajar los enfoques transversales, tenemos también que cambiar. Saber ser inclusivos, saber ser interculturales, saber, ojo, entender lo que es la igualdad de género, saber qué es el enfoque por excelencia, saber cuidar el mobiliario que tenemos en el aula o tenemos en la institución educativa, porque eso es lo que va a mirar el estudiante. Imagínense ustedes que nosotros como docentes le decimos a los chicos, oye, tú no has saludado, regresa por favor, vuelve a la puerta. Eso nunca ha pasado acá, pero en Lima sí, ¿no? Regresa. Y el chico, a ver, profesor, saluda, el chico, buenos días profesora, buenas tardes compañeros, ya, muy bien, pasa. Sale al recreo, pasa, viene un profesor, sale la profesora, que no soy yo, pasa un profesor y le dice, buenas tardes profesora tal. Y la profesora lo mira y no le contesta. ¿Eso están mirando quiénes? Los estudiantes. ¿Y qué dirán? ¿Por qué me exige si ella no? Me exige algo que ella no sabe dar. No se da lo que no se tiene. Entonces, para trabajar los enfoques transversales somos nosotros los que tenemos primero que entender, para poder trabajar y para poder generar modelos en nuestros estudiantes. El currículo plantea siete enfoques transversales. Que no me voy a detener en eso, usted ya lo tiene en los documentos, por cuestión de tiempo, estimado maestro, porque como le digo ya en Juliaca me esperan también, así que vamos a tratar de ser sucintos, pero sin ser sucintos, sin escapar a las partes medulares, ¿ya? Tenemos siete enfoques planteados en el currículo. El enfoque en derechos, el enfoque inclusivo, que no solamente está referido en la atención a las personas con habilidades diferentes, sino que también se refiere, ojo, cuando hablamos de la inclusión, a darles una educación de calidad a los que menos tienen. Para no decir, estos pobrecitos están en la zona rural, eso ya, bueno, ya se conforman, solo llegarán a sexto grado, y hasta ahí no más llega su techo. No. Hay que siempre tener altas expectativas de nuestros estudiantes. A eso nos referimos con el enfoque inclusivo. El enfoque intercultural, así rápidamente y brevemente, porque, miren, el enfoque inclusivo y el enfoque intercultural, ¿sabían ustedes que sobre eso se construyen las pruebas para lo que es ascenso de escala? Para lo que es nombramiento, sobre eso se construye, maestros. Eso se toma muy en cuenta esos dos enfoques. Entonces quiero explicar poquito, nada más, chiquitito, pero ya después les voy a dejar para los que quieran, de repente, poder ver algunos vídeos en mi canal para que los puedan ver con calma, ¿ya? Miren, el enfoque intercultural, ¿a qué se refiere? Somos un país diverso, de diferentes culturas. ¿Habrá cultura mejor que otra? No, todas las culturas aportan, ¿o no? Sí. Y entonces, como todas las culturas aportan, tenemos que ser respetuosos de todas ellas. Siempre voy a decir, y eso pasa sobre todo con los maestros de comunicación, ¿no? Con los maestros de comunicación. Profesora, pero por ejemplo este chico no habla bien. Ya, yo siempre les pregunto, ¿por qué dices que no habla bien? Porque no puede pronunciar bien esta palabra. Ya, ¿de dónde viene ese chico? Viene de tal lugar, de la sierra de tal lugar. Tiene que entender, pues. Tiene que entender que al momento, ojo, de poder dejar de lado, entre comillas, su lengua materna y poder aprender una segunda lengua, ¿habrá este tipo de interferencias o no? Yo les pregunto, ¿eso es algo natural o no? Sí. Nos pasa a nosotros, a los que por exigencia académica hemos tenido que aprender otros idiomas. Yo, por ejemplo, soy motosa, como siempre lo digo, soy motosa en el inglés, motoseo el portugués y motoseo el francés, que por exigencia académica tuve que aprender. Pero soy motosa. Y ya lo he comprobado, que cuando he ido, por ejemplo, al Brasil, yo pensaba que muy bien, ya pues está facilito el portugués. Y me ha pasado, que yo decía, buen día, pero ellos lo dicen con un tono que yo no puedo. Y me pasó hasta con mi madre, que en paz descanse.
que cuando mi madre es pues serrana también, ¿no? De Huancavelica. Entonces yo le decía, mamá, ¿cómo se dice perro en quechua? Y mi mamá, hasta hace muy poco, porque antes no, ella, por esas cuestiones también lamentables que existían en la sociedad, nunca nos quiso enseñar quechua. A pesar de eso, mi papá y mi mamá serranos. Entonces hace poco, antes de que Dios la recoja, pues yo le pregunté, mami, ¿cómo se dice perro en quechua? Y ella me decía, aljo. Y cuando yo lo pronunciaba, ella se reía. No, así no, me decía, aljo, pero no me sale. Pero ya no importa, ya aprendí. Tengo una mascota a la que le digo, suman algo. Perra hermosa. Eso aprendí de mi madre. Motoseo, pues. ¿Por qué? Porque mi lengua materna, ¿cuál es? El castellano. Porque si hubiera sido el quechua, también hubiera motoseado seguramente el castellano. Y eso hay que verlo como algo natural. No es hablar mal, es entender el enfoque. El currículo te dice, tú no puedes, ojo, tú no puedes decirle, estás hablando mal a alguien cuya lengua materna es de repente el quechua, el aymara u otra lengua, ¿no? No sé, pues tantas lenguas que coexisten 47 lenguas oficiales en nuestro país. Otras, hay muchísimas más. Entonces no podemos decir, habla mal por eso. Porque tenemos que reconocernos como un país de diferentes culturas, un país diverso. ¿Sí me dejo entender, maestros de comunicación sobre todo? A los que siempre exigen, ¿no? Está hablando mal, hable bien, pongan un lapicero, un lápiz, un borrador en la boca. No, maestros. Estamos hablando de este enfoque intercultural. Nos tenemos que reconocer como un país diverso, pero que a su vez podemos generar unión. Así nos tenemos que reconocer. Ninguna cultura es mejor que la otra. Todas las culturas tienen algo siempre importante que aportar. Y si me refiero a Lima, Lima pues es la síntesis de toda la cultura, porque ahí llegan todos, de todo lugar, acá están mis padres. Si maltratamos a los padres de familia, entonces ¿de qué enfoque estamos hablando? De ninguno, pues, maestros. Tenemos que cambiar. El cambio es bueno, cuando esto nos va a permitir hacer de repente una mejor convivencia con todos. Entonces recuerden que quiero que quede claro, los enfoques transversales no se trabajan con temas, sino se trabajarán ¿con qué? Con las actitudes. Profesora, me preguntaron en Lima, los enfoques transversales se van a evaluar, por supuesto que se evalúan, pero no se van a calificar. Yo luego les voy a explicar eso, ¿ya? Se evalúan, pero no se califican. ¿Y qué es planificar? Desde el currículo nacional lo plantea como esto, como el arte de imaginar y diseñar procesos. Está referido a esas actividades que les hice referencia con respecto al proceso pedagógico, para que los estudiantes aprendan. Yo les pregunto, ¿qué tienen que aprender nuestros estudiantes? Si ustedes me responden eso, lo que me van a dar el día de hoy por mi ponencia se los dejo. Estoy bien regalona, ¿no? Ya, a ver, ¿qué cosa entendemos, o sea, por aprender? ¿Qué van a aprender nuestros estudiantes? Ya, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando solucionan problemas? ¿Cómo se llama cuando logran propósitos? O sea, ese es el chip en el que tenemos que cambiar todos. Nuestros estudiantes, efectivamente, nuestros estudiantes lo que van a aprender es a desarrollar competencias. Cuando me hablen de aprendizaje en el contexto nacional aquí en el Perú, estamos hablando de desarrollar competencias, maestros. Ya no estamos hablando de desarrollar contenido, sino de desarrollar competencias. ¿El contenido dónde queda? ¿Integra a la competencia o no? La integra, pues, maestros, la integra. Entonces, por eso que planificar dice arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. ¿Qué tienen que aprender? A desarrollar competencias. En cualquier momento de la historia, siempre los docentes hemos evaluado los aprendizajes. Entonces, ¿qué vamos a evaluar ahora? Las competencias, pues, maestro, por eso, porque se constituyen como los aprendizajes a lograr. Van a aprender a desarrollar competencias y por una cuestión lógica evaluaré competencias. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que el cambio de chip es gratuito. Hay que ir ya cambiando, ya hay que ir cambiando. Dice que este proceso es importante considerar actitudes, necesidades, intereses, experiencias, contextos, etc. Para mí esa es la parte clave.
porque todavía a nivel país, con excepción de la región Puno, todavía el docente no entiende lo que los estudiantes van a aprender. Siguen todavía bajo el paradigma anterior. Tienen que aprender determinados temas. Y todavía siguen planificando, haciendo una lista de temas. ¿Es así o no? Sí. Ya, hay que ir cambiando. ¿Qué tenemos? Lo primero que tenemos que pensar. Sí, hay que cambiar el chip, pero ¿qué tenemos que primero pensar para programar? ¿Cuáles son nuestros aprendizajes de hoy? ¿Qué aprendizajes van a desarrollar los estudiantes? Competencias, pues maestros, competencias. ¿Qué características tiene la planificación reflexiva? Surge de la reflexión, como ahora lo vamos a entender, pero ahora lo voy a explicar. También es flexible. Y si yo no sé si acá hay directivos, entiendo que sí, hay acompañantes, yo quiero decirle con muchísimo cariño algo. Hay que comprender lo que dice el documento curricular. Dice flexible. Entonces, si uno va a monitorear, a acompañar a los docentes, no puede decir, profesora, aquí en el papel dice una cosa y usted está haciendo otra. Yo le diría, sí, estoy haciendo otra cosa, ¿por qué? Porque las circunstancias me obligaron a cambiar. ¿Es algo natural o no? Pero nadie le dice, no, acá está otra cosa y usted está haciendo otra cosa. No puede ser, maestro. ¿Por qué? Ahí está, lo dice el currículo. La planificación tiene como característica que es flexible, esa flexibilidad a la que nosotros no podemos dejar de lado. Centrado en los propósitos de aprendizaje, y ahora vamos a entender eso. Ya no vamos a hablar más, escúchenme bien, de aprendizajes esperados. Antes programábamos así, ¿se acuerdan? Aprendizajes esperados, entiéndase competencias, capacidades e indicadores. Así era. Ahora el currículo plantea ya no aprendizajes esperados, sino plantea los propósitos de aprendizaje. Por eso que acá te dice, centrado en la planificación, ¿en qué? En los propósitos de aprendizaje. Orientaciones para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros planificar, para nosotros programar, curricularmente hablando, lo primero que nos tenemos que plantear es el propósito de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje que reemplaza, estimado maestro, a los aprendizajes esperados? Antes era, esto espero que aprendan mis estudiantes. ¿A qué? A que desarrollen competencias, espero que logren estas capacidades y a través de los indicadores. Ahora es, ¿cuáles son mis propósitos de aprendizaje? No varía, permanecen algunos iguales, solamente que se introduce un nuevo elemento. Miren acá. Propósito de aprendizaje vienen a ser mis competencias. Ese es mi propósito de aprendizaje. Las competencias con el conjunto de capacidades que tienen. ¿Qué más? Los desempeños de grado o edad, cuando hace referencia a los de nivel inicial. Y los enfoques transversales. Esos tres ahora se constituyen como mi propósito de aprendizaje. Competencia, desempeños y enfoques transversales. Estos, vienen a ser mis propósitos desde la mirada del currículo nacional. ¿Y cómo logro mi propósito? A ver, si uno dice, a ver, mi propósito, conseguir pareja. Que no lo es, por si acaso. Pero imagínense que fuese mi propósito. Ese es mi propósito, conseguir pareja. ¿Qué hago? Me quedo todo el día en mi casa, no salgo, le digo al señor al panadero que me traiga el pan porque no quiero salir, al lechero que me traiga la leche, en fin, no salgo de mi casa. ¿Podré lograr mi propósito? ¿Qué tengo que hacer para lograr mi propósito? A la fiesta. Ya ves que bien saben, claro. Tengo que salir, tengo que mostrarme una reunión, porque si no nadie me va a ayudar. Nadie va a decidir por mí, nadie me va a escoger. Para lograr mi propósito, yo tengo que trabajar actividades que me lleven hacia esto. Hacia eso vamos a hablar ahora en la programación curricular. Si estos son mis propósitos, ¿cómo los logro? ¿Cómo logro desarrollar competencias? ¿Cómo logro desarrollar estos enfoques transversales a partir de esa mirada del desempeño, esos tres elementos que se constituyen en mi propósito? Si son mi propósito, ¿qué hago para lograr? Ahora vamos a
Apliquen teoría, a ver, del aprendizaje. ¿Cómo se le llama? Con lo que vienen los estudiantes, ¿cómo se le llama? Sobre de desarrollo real. Muy bien, ya sabía que estaba en punto. Muy bien. Lo que saben los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. Mi propósito es llevarlos hacia ese desempeño. ¿El desempeño lo logro en un día o lo logro después de 9 meses? Ya parece un banco, ¿no? Les he dicho, maestros, quiero que esto no lo olviden. Los desempeños no lo van a lograr en un día. Los desempeños no lo van a lograr en un mes. Los desempeños no lo van a desarrollar en 5 meses. Tienen 9 meses para desarrollarlo, por eso que los desempeños miran al año, al grado. ¿Me pueden entender, maestros? Entonces, ¿qué debo hacer para poder lograr estos propósitos? Está en relación a lo que saben mis estudiantes. ¿Cuáles son mis propósitos? Tengo que saber cuáles son mis desempeños de grado. Tengo que saber cuáles son mis estándares de ciclo. Las necesidades, intereses y características de los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. Importante también. Y los recursos y materiales, estrategias, procesos pedagógicos y didácticos que sean pertinentes a los propósitos de aprendizaje. O sea, todo bajo esa mirada. Propósito de aprendizaje, esos son mis propósitos que debo hacer para poder lograr. Vamos a explicitar. Olvídense de esta, de que de repente, profesora, no estoy entendiendo, lo voy a explicar. ¿Cómo planificar desde el currículo nacional? Lo primero, determinar el propósito de aprendizaje sobre las necesidades de base de los estudiantes. Por ejemplo, cuando yo tuve la fractura de mi muñeca, de la mano derecha, porque tuve muy malas suertes, usted me yo decía, ya Puno, ya, no sé si me quiere o no me quiere, porque cada vez que vengo a Puno, vengo con un brazo enyesado. De verdad. Y bueno, ahora ya vengo sin los brazos enyesados. Entonces, imagínense ustedes, para podernos entender en esa parte de determinar el aprendizaje sobre la base de la necesidad de los estudiantes. Cuando yo tuve este accidente de esta mano derecha, pues me fui pues a donde me atiendo, ¿no? Donde me atiendo, voy a la clínica y entonces me atendió un traumatólogo, me mandó a sacar la placa y miró y me dijo, uy, es una fractura de codos, ¿no? En términos sencillos, señores, es una fractura de muñeca. Muy bien, lo entendí. Es complejo, es un poco complejo, pero vamos a intentar haciéndole una tracción, que fue lo que me dijo. Vamos a intentarlo esto. Si no funciona eso, lo operamos de manera inmediata. Cuando yo lo haga todos los santos, me encomendé para que no me operen, bueno, porque ponerte material sintético es un poco pesado. Entonces, me hicieron la tracción. El médico traumatólogo me dijo, de acá a mes y medio la voy a volver a revisar. Mi propósito, me dijo el doctor, es que esto suelde solo en ese mes y medio. Entonces, él se propuso, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su propósito del médico? Malograrme la mano y decir, ya señora, ¿sabe qué? De acá a mes y medio otra vez se va a malograr peor. Su propósito es de que mejore, ¿verdad? Ya. Tenemos este tiempo. Pero ¿qué pasa si en ese mes y medio esto no se consolida? ¿Me podía retirar el yeso? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿O no? No, tenía que evaluar. Obviamente, previa evaluación, podía decidir si me seguía quedando con el yeso o si me lo retiraba. Lo mismo pasa acá, maestros. Cuando hablamos sobre la base de las necesidades de aprendizaje identificadas, tiene que partir de ¿qué? Ya conozco mis desempeños, estas son mis metas de grado. Ya conozco mis estándares, son mis metas de ciclo. Ya lo conozco. ¿Qué me falta? ¿Tengo que diagnosticar o no? ¿Para qué diagnostico? ¿Para saber cuán cerca o cuán lejos me encuentro o no? Para saber qué me falta para lograr mi propósito, pues maestros. Me falta diagnosticar. ¿Cuántos diagnosticamos para poder planificar? Aquí todos. En el resto del país muy pocos. Sin embargo, miren ustedes, y esto es algo que sí lo digo a un título muy personal, las instituciones, los directivos exigen, dejen su programación anual, dejen su unidad didáctica, dejen sus sesiones de aprendizaje antes de que se retiren, ¿no? ¿Así es o no? Acá no, acá no. Ah, bueno, perdón. Me estaba olvidando que estaba en Puno, ya. En otros lugares. Pero ¿cómo vas a programar si no tienes puesto
que esos informes se constituyan como el elemento importante para que cualquier docente pueda saber cómo están esos estudiantes. Para que me puedan entender. Que me pasó, que no es mentir lo que me pasó a mí. Una fecha, cuando ya estaba a punto de quitarme esto, el doctor, llamé a ver dónde me atiendo y pregunté por el doctor y me dijeron, no, está fuera del país. Regresa en una semana, yo tenía necesidad para saber si ya me quitaron o no ese yeso. ¿Quiénes están? Tales médicos. Yo llegué y ¿qué creen que yo entro al consultorio del doctor y lo encuentro revisando? ¿Qué creen? ¿Qué revisaba? ¿Qué revisaba? Mi historia clínica. ¿Para qué? Para poderme atender como corresponde o no. Lo mismo debe pasar con el docente. Porque muchos docentes trabajan aquí y luego se van a otros sitios, ¿verdad? Entonces, ¿deberían dejar esos informes o no? Para que el docente que venga pueda revisar y sepa a quiénes va a atender, maestros. Ese debe ser un imperativo más que dejen su programación anual, dejen su unidad didáctica. O sea, hacen una programación, es como decir, a ver chicos, los invito a mi boda. Me voy a casar. Ah, profesora, sí, ¿y su esposo cómo se llama? ¿Cómo se llama su futuro esposo? No, no tengo, pero estoy planificando casarme la próxima semana. Ya encontraré a alguien. Es lo mismo. ¿Cómo le van a exigir dejar programación anual si ustedes todavía no han planificado sobre bases sólidas, maestros? No se puede planificar si no hay un diagnóstico, maestros. Es imposible. Es hacer las cosas al revés. Entonces, siempre estoy invitando, cuando estuve en Arequipa, cuando he estado en Lima, siempre los invito a los maestros, hagan lo que tienen que hacer. Porque no simplemente es obedecer a lo que dice tal o cual. Hay que pensar, hay que criticar y hay que proponer. Mi propuesta es, dejen, ¿qué cosa? Los informes de cada estudiante, cada directivo debería exigir para que la planificación realmente sea una programación con altas expectativas de poder lograrse y lograr los propósitos que nos planteamos. Si no, va a ser muy, pero muy difícil. ¿Qué más te dice? Establecer los criterios para poder recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Eso es lo que quiero que aprendan mis estudiantes, las competencias, los enfoques transversales, con la mirada en el desempeño. ¿Cuáles serán las evidencias que me van a permitir saber si están aprendiendo o no? Si yo he matriculado a mi hijo, por ejemplo, en clases de cocina, ¿cómo yo sabré si está aprendiendo o no? ¿Porque me traen las recetas? No. Jacob. Oye, a ver, hoy día el domingo, cocina, a ver tú. ¿Así me va a demostrar lo que está aprendiendo o no? Lo mismo pasa acá. Establecer criterios para poder recoger evidencias sobre los aprendizajes y el progreso. Y diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito del aprendizaje. Estimados maestros, acá la clave más importante es entender que para poder planificar, lo primero que tenemos que plantear, ¿qué cosas son? ¿Qué es lo primero que tenemos que plantear para planificar? Ya, el diagnóstico, pero ¿qué es lo primero que tengo que plantear? Mi propósito. Y para lograr mi propósito tengo que diagnosticar o no. Para saber cuán lejos o cuán cerca me encuentro de ese propósito, para saber qué actividades plantear a fin de poder lograr mis propósitos. Ustedes quieren comprarse una casa, es su propósito. ¿Cuánto tengo en el bolsillo? ¿Cuánto tengo en el banco? Ah, tengo 2 horas. Bueno, ¿cuántos años tengo para poder lograr esto?